Ahora sí. Muy buenas tardes para todos en este 2022, en una edición especial de Antropoceno, este grupo hiperactivo que ya lleva más de un año reunido y con más de 25 grabaciones en nuestro canal de YouTube. No teníamos previsto encontrarnos en esta parte del año, era el momento de receso, pero la actividad del grupo, el interés constante que tiene, pasaron las fiestas, después del último brindis, vino el deseo de volver a encontrarse. Un poco por la gente de Mar del Plata que presentó este interés y luego con el generoso gesto de Daniel Caldiz que sugirió la reunión de hoy. Hoy tenemos aquí a Federico Isla, un especialista en el tema que nos va a convocar, pero no quiero mencionar nada más sobre él, sino dejarle la palabra a Daniel Caldiz, que es la persona que lo va a presentar para que haga la introducción. El procedimiento es el siguiente, como siempre, le damos la palabra a nuestros invitados, ellos hablarán en el transcurso de unos 20 minutos, media hora, 20, 35 minutos, y a partir de ahí abrimos los micrófonos, levantamos la mano y intercambiamos nuestras palabras para poder terminar aproximadamente 8:20, 8:30. Sin más, y con la alegría de estar nuevamente con ustedes, le doy la bienvenida a Daniel y a Federico y la palabra a Daniel para que haga la apertura de esta parte de la reunión. Gracias. Gracias, Javier, muchas gracias. Y para mí, como hablaba con Javier estos días, es un placer poder presentarles al doctor Federico Isla. Federico tiene una trayectoria impresionante en el área de su especialidad, que es la geología de costas. Se graduó en el 79 como licenciado en geología en la Facultad del Museo de La Plata, y ahí mismo se doctoró unos años después, y a partir de ahí se radicó en Mar del Plata, donde hizo carrera tanto como docente e investigador. Hoy es profesor en el posgrado en la maestría de sistemas agroecológicos en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, es profesor en teledetección y oceanografía en Mar del Plata, profesor visitante en la Universidad de Concepción en Chile, y además es investigador superior del CONICET. Eso como para resumir sus antecedentes académicos y científicos. Ha realizado más de 200 publicaciones en 70 revistas internacionales y ha publicado 6 libros. Y además de eso, bueno, vinculado a la docencia y a la investigación, ha participado y participa como miembro revisor de diferentes revistas, y últimamente fue también nominado para ser parte del panel de cambio climático en el estado, para hablar sobre el estado de los océanos y las costas. Así que tenemos a un especialista en el tema costas, sin dudas, y lo más interesante del currículum de Federico y también del mío es que nos conocemos hace más de 50 años. Hicimos el colegio secundario juntos y luego nuestros caminos se abrieron. A pesar de que hicimos, Iñaki, una recolección de material geológico cuando terminamos el secundario, después lo podés contar, hicimos una recolección de material geológico juntos a lo largo del norte argentino, pero bueno, después los caminos se separaron y Iñaki hizo esta tremenda carrera y hoy nos permite compartir con él todo lo que sabe sobre el tema. Así que, Federico, muchísimas gracias por la buena disposición y estamos todos atentos a lo que nos quieras decir. Javier, después te pido que vos moderes la discusión, que tenés más cancha con el grupo, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces la Bueno, palabra de Federico, Federico. todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, bueno, reencontrarme con Daniel y hablar a esta audiencia. Lo que les tengo para presentarles es un PowerPoint donde voy a hablar lo más informal posible, tratando de evitar algunos términos que normalmente utilizamos, muy específicos. Están viendo la presentación. Ahí está. Estamos viendo tu pantalla, tenés que maximizarla y Sí. ahí está, y sacar esos. Bien. Excelente.
Vamos a hablar de las cuencas sedimentarias en el mar argentino, y esta foto es una foto de época. Esta foto fue obtenida hace 60 años por los modelos de los autos. Esto es kilómetro 8 al sur de Comodoro. Esto es para mostrarles que hay gente que está muy preocupada en Mar del Plata, que va a haber torres en la playa. Las torres ya existieron, las torres se sacaron, y las torres no van a volver a ocurrir porque no hay petróleo, nadie piensa sacar en zonas costeras. Lo que se está hablando es de sacar en el talud, más allá de la plataforma continental, a 300 kilómetros, si es que hubiera petróleo que fuera rentable. De manera que lo que quiero es mostrarles esto que tanto espanta a la gente, pero que esto no va a ocurrir. Estas son las 5 cuencas actualmente desarrolladas en Argentina. Argentina ha sido muy beneficiada porque tenemos 5 cuencas que empezaron a principios del siglo XX, y desde el año 1950 no se descubrió ninguna otra cuenca que tuviera petróleo rentable. Hoy día lo más importante es, como gas, es la cuenca neuquina y la cuenca austral, es decir, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y como petróleo es principalmente la cuenca de Neuquina, petróleo en la cuenca del Golfo San Jorge y la Neuquina. Pero hace años que sabemos que hay otras cuencas, y cuando dejamos aquella crisis que tuvimos hace muy pocos años, a principios del siglo XXI, todos pensamos que se iba a volcar a buscar nuevas cuencas en el mar, porque tenemos muchas cuencas. Pero a partir de ese momento surgió la idea del fracking, el fracking en una formación que es muy espesa y que es ideal para hacer fracking, que es Vaca Muerta. Y hoy por hoy, gran parte de la estrategia petrolera de YPF pasa por la cuenca neuquina, pasa por el fracking en el norte de la cuenca neuquina, y de ningún modo pasa por explotar petróleo offshore. Por lo menos en los planes de YPF no está contemplado volcarse al offshore. Estas son la historia de la producción petrolera en Argentina. La primera fue la del San Jorge, la segunda Neuquén, luego la cuenca de Salta, luego la cuenca del Cuyo, y finalmente en el año 51 se iniciaron los trabajos de perforación en el sur de Santa Cruz, norte de Tierra del Fuego. Hubo momentos en los años 70 donde hubo mucha perforación de petróleos, que disminuyó a partir de los años 90 hasta llegar a la crisis que tuvimos a principios del siglo XXI. Este es el modo como se va a explorar, como se explora en las cuencas marinas de plataforma. Es una anguila que se arrastra, y hay un lugar, hay un cañón submarino que emite sonido. Ese sonido llega a diferentes capas internas de la plataforma del talud, y fundamentalmente es plataforma y talud, y luego debe ser procesada para hacer lo que se llama la sísmica de refracción y poder interpretar si hay estructuras donde se pueda hacer pozos convencionales, es decir, lugares donde se almacena naturalmente gas y petróleo y obtenerlo, y esto es lo que se hace hoy día, ya se está haciendo en lo que es el norte de la plataforma cercana a Tierra del Fuego. Esta fue la primera cuenca, el flanco norte de la cuenca de Comodoro Rivadavia. Se buscó agua y se encontró petróleo. Luego el flanco sur, Caleta Olivia, Cañadón Seco, y finalmente el flanco oeste. Hay mucho interés porque ya se conoce cómo es el sistema petrolero para buscar petróleo en el flanco este, es decir, en sectores poco profundos del sur de Chubut y del norte de Santa Cruz. Hoy día tenemos la suerte de tener muchos hidrocarburos.
lamentablemente el 86% del abastecimiento de Argentina pasa por los hidrocarburos. Afortunadamente, solamente 1,5% es explotación de carbón. Nos estamos volcando últimamente a otras fuentes, pero todavía necesitamos tener hidrocarburos, tener reservas probadas y reservas potenciales. Y creo que por las reservas potenciales es que viene este decreto que busca probar reservas en la plataforma y el talud argentino. Esta es la cuenca del Golfo San Jorge, donde se conoce cuál es la formación Pozo 129, es la roca madre, y ahí también se está pensando en hacer fracking, buscando esta formación que es la que hace ya más de 120 años que se está sacando petróleo de la cuenca del Golfo. Esta es la cuenca del norte de Tierra del Fuego, el sector de la cuenca austral se saca en tierra en el sur de Santa Cruz, sacan los chilenos en la boca del estrecho y saca en tierra en el norte de la isla grande de Tierra del Fuego, pero la empresa francesa Total Austral hace años que saca petróleo del mar. Hoy día el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, hace muy pocos días, aseguró que el 17% de la producción petrolera viene de la plataforma poco profundo que hay frente a la isla grande de Tierra del Fuego. De manera que hoy se está sacando petróleo en estas cuencas que tienen estos nombres, Argo, Hidra, Carina, Vega, Pléyades, que son distintos distritos donde se está extrayendo petróleo hoy por hoy. Hubo otras cuencas marinas que se hizo un solo pozo exploratorio, no dio los resultados y lamentablemente fueron desechados. No conozco en detalle por qué fueron desechadas estas cuencas, pero ahí tienen la cuenca sedimentaria de Valdés, la cuenca de Rawson y la cuenca de San Julián. Son 3 cuencas marinas en la plataforma donde cada uno tiene un solo pozo exploratorio. Se ve que no se encontró roca madre. Roca madre es una vaca muerta que justifique que ahí se acumularon hidrocarburos que pudieran estar concentrados en una roca reservorio. Y también la cuenca de Malvinas. La cuenca de Malvinas es un lugar donde es continuación de la cuenca austral. Ya se conoce cómo es el sistema petrolero, ya se sabe cuál es la formación a la que hay que apuntar para buscar esa formación, que es la misma que da petróleo en la boca del estrecho para Chile, y es la misma que se está extrayendo en el sur de Santa Cruz. Por otro lado, hay sistemas de corrientes de turbidez que pudieran dar otro sistema petrolero que está, digamos, en el talud de esa formación, esa cordillera sumergida, la cordillera de los Andes, al norte de la cordillera de los Andes, sobre la falla Magallanes-Fañano. Esto ya es el límite, al norte es la placa sudamericana, al sur ya es la placa antártica, la placa de Escocia, de modo que hay interés en la cuenca Malvinas, tal es así que el mismo YPF estuvo buscando a través de unos testigos cortos a ver si hay indicios de hidrocarburos en este flanco norte de lo que se llama la faja plegada y fallada al norte del Banco Burgo. Esta es la cuenca Colorado Marina, donde desde los años 60 se está haciendo sísmica, se hicieron algunos pozos, los pozos son viejos, y hoy día se está buscando lo que se quiere, lo que se licitó y lo que se pretende buscar es más allá de la plataforma, ya en el talud, la zona de interés pasa por este sector, donde ya buscaron a través de pozos y hoy día están buscando en el talud. Esta es una idealización vieja, este es un modelo conceptual a través de una serie de pozos que se hicieron en el mar. Este es el pozo Cruz del Sur, este es el pozo Pejerrey, de manera que esto sería idealizada la cuenca Colorado Marino en plataforma, y son los bloques estos CCM2,
CAA7, son bloques donde en algún momento se hizo sísmica, en algún momento se hicieron pozos, de manera que este sería un modelo idealizado de cómo sería un sistema petrolero en el borde de la plataforma. Hubo otros pozos recientemente, el Pozo Dorado X1 se hizo en el 2002-2004, donde ahí se ve alguna roca que pudiera resultar generadora de petróleo, que se llama roca madre, que son estas areniscas grises, pero no sabemos muy bien, sabemos que algún vestigio de hidrocarburos se encontró en el Pozo Dorado X1, pero no tenemos muy bien hasta qué punto es de interés. Esto es siempre todavía en el borde de la plataforma continental. Los que sí se volcaron a buscar petróleo en el talud y han encontrado mucho petróleo, muchas cuencas, sistemas donde se está pensando que son muy importantes, es en la cuenca de Santo, frente a Brasil, donde aquí Brasil no ha tenido suerte en cuencas petroleras en tierra y por lo tanto estos yacimientos en lo que se llama el presal es este sector por debajo de este espesor sedimentario que son rocas ricas en sal, pero aquí debajo es donde surgen distritos o lugares donde interesa mucho. Vean que en el ranking mundial la cuenca de Cariocas, Pan de Azúcar, es la tercera en cuanto a reservas, de manera que en el talud frente a San Pablo, Brasil, Petrobras, pretende sacar petróleo e intensificar la búsqueda en los próximos años. Aquí debo aclararles algo que muchas veces está siendo mencionado y por ahí da idea de discusión. ¿Qué es un pozo convencional y qué es un pozo no convencional? Durante mucho tiempo, por lo menos hasta los años 90, se buscaban los sistemas petroleros como convencionales. Es decir, había una roca madre, esa roca madre era la que generaba el hidrocarburo, petróleo y gas, pero ahí no se podía sacarlo porque no había suficiente porosidad. Entonces lo que se buscaba era una roca tapón, que es esta gris, que lograra que una roca muy porosa, que es la roca reservorio, entrampara gas arriba, petróleo abajo, y estos son los sistemas convencionales. Los sistemas convencionales es buscar estructuras donde se acumule gas y petróleo debido a que están por encima de una roca madre y está el gas contenido en lo que se llama una roca tapón. Pero la variante nueva, lo que vino con el fracking, es directamente apuntar a sacar petróleo, gas y petróleo de la roca madre. Es decir, los yacimientos no convencionales es simplemente hacer una activación hidráulica, es decir, forzar a que se rompa la roca madre y que se acumule en determinados sectores, es decir, crear una porosidad para poder tener suficiente volumen de petróleo y de gas. Aquí está lo que es roca madre, lo que es roca reservorio, roca tapón, y cómo a través de entrar a la roca a través de perforaciones, hacer una serie de estimulaciones hidráulicas que rompen la roca y al mismo tiempo después lo rellenan con las llamadas arenas de fractura, que las arenas de fracturas, imagínense como bolitas muy chiquititas que ocupan esas fracturas y por lo tanto se crea una porosidad aparente, es decir, se fuerza una porosidad, se transforma la roca madre en roca reservorio. Estas son algunas imágenes de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una formación muy especial, son lo que se llaman lutitas bituminosas, es decir, lutitas que tuvieron hidrocarburos, no se las podía explotar y ahora se las puede explotar a través de la estimulación hidráulica. Esto es lo que se llaman los esquistos, en realidad
no son esquistos porque no tienen metamorfismo, sino que son unas rocas de grano fino donde se puede forzar en profundidad que tengan más porosidad para que hacia allí fluya el gas y el petróleo. Ahora, el fracking ha sido muy contraproducente y ha sido muy sancionado en lugares donde hay acuíferos, porque al romper la roca puede arruinar el acuífero y puede hacer que se contaminen acuíferos de agua dulce con aguas saladas o directamente en algunos lugares donde salía gas o petróleo. Es decir, se forzaba esa fracturación en lugares donde había agua dulce de interés para las poblaciones que había por encima. Esto sucedió en Estados Unidos y sucedió en Francia. La ventaja que tenemos en Argentina, donde se hace el fracking, es en Vaca Muerta, es que es una zona desértica, alejada del río Neuquén. Estos son los distritos de Loma La Lata y Loma Campana, donde se hace esto. Ya se ha aprobado la efectividad, se está desarrollando. Es un lugar donde vive muy poca gente y es un lugar donde no hay acuíferos de agua dulce en profundidad que pudieran llegar a ser contaminados por el proceso del fracking. Esto es lo que se llama el sistema petrolero no convencional. Ahí está las formaciones Quintuco y Vaca Muerta, inmediatamente al norte del río Neuquén, alejado. Ahí está la localidad de Añelo y por lo tanto ese es el interés. Ahí fue donde se hizo aquel acuerdo misterioso que hubo entre YPF y Chevron, por el cual se iba a explotar todo el distrito de Loma La Lata Norte y Loma Campana. Tal es así que en algún momento se hizo un ducto para poder venderle petróleo y gas a Chile, que no ha tenido suficientes recursos de hidrocarburos, solamente tiene en la boca del estrecho, donde explota la misma formación Spring Hill, y donde no tiene ducto para llegar a llevar los hidrocarburos donde los necesita, que es en el Gran Santiago y toda la zona de Valparaíso, la zona costera. Esto es la historia del transporte. Estas son las cuencas. Vean cómo en algunos lugares hay pequeños ductos hacia la costa que van hacia las boyas que están en operación. Gran parte de la cuenca del Golfo está saliendo a través de las boyas de Caleta Córdoba y de Caleta Santa Paula, es decir, Caleta Olivia. De ahí, a través de barcos, los barcos los llevan a la destilería de La Plata, Campana o Bahía Blanca. Lo mismo pasa con las boyas de Punta Loyola y la boya de San Sebastián, una en Santa Cruz, otra en Tierra del Fuego. De manera que hay mucho transporte de petróleo. Todo lo que es la cuenca austral y la cuenca del San Jorge, hay un transporte a través de barcos. Mientras que la gran ventaja, y por eso fue el desarrollo que tuvo la idea de Vaca Muerta, es porque aquí hay ductos para llevar el petróleo y el gas a Bahía Blanca, a La Plata, a Campana, de manera, y también está el ducto que se construyó, que no está funcionando, por lo menos creo que no está funcionando, para exportar gas y petróleo a Chile. Tal es así que hoy día se está pensando en aumentar este ducto, sobre todo porque está necesitando el sur de Brasil, está necesitando concretamente Porto Alegre y San Pablo, están necesitando más hidrocarburos. Y Argentina puede aumentar. Este es el potencial de petróleo. Esto es lo que se puede, lo que tenemos evaluado como convencional, y vean lo que significa el aumento de las posibilidades de explotación de petróleo no convencional y las mayores posibilidades de explotación de gas no convencional. Esta es actualmente la estrategia de YPF y en ningún momento YPF, por lo menos por ahora, piensa cambiar la estrategia y
todas las ideas de YPF pasan por el no convencional, fundamentalmente en Cuenca Neuquina, y algo están pensando en Golfo San Jorge. Aquí están viendo los que han sido evaluados y están produciendo, que es Vaca Muerta Mulichinco, la formación Lajas Agrio y la formación D129 ya en la cuenca del San Jorge. Pero a esto hay otras oportunidades, ya se está pensando en hacer no convencional en la formación Yacoraite, esto es cuenca de Salta, esto es cuenca, la llamada cuenca de Tarija, la formación Los Monos, también en los Molles Agrios, otra formación de la cuenca neuquina, otra formación del Golfo San Jorge, y estas son algunas otras alternativas. Esto es lo que es los planes de YPF para lograr el superávit comercial. Esto es en temas de petróleo. Aquí está en rojo lo que tuvimos que importar. Tuvimos que importar que venía en barco desde Venezuela. Eso ya está pronto a superarse, si no está superado, pero a través del no convencional podemos llegar a exportar petróleo, y cuando en el 2026 dejemos de comprarle gas a Bolivia, ya podemos pensar en exportar, esos son los planes de YPF, exportar gas a otros países que lo necesitan, sobre todo o gas natural comprimido o países como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, que tienen demanda y están importando. Pero el petróleo se forma en el mar y el petróleo sale del mar. En el año 2019 mostramos a través de imágenes de radar estas derrames de petróleo que analizamos y salen naturalmente frente a la cuenca del Golfo San Jorge. Estas son elipses originadas por las corrientes de marea, medidas a través del radar Sentinel, el europeo, que nos permitieron 2 veranos, sobre todo en enero, ver derrames de hidrocarburos que están frente a la denominada cuenca del Golfo San Jorge. Lo que sabíamos es que en la cuenca del Golfo San Jorge hay evidencias de que hay emanaciones de gas y de petróleo a través de unos agujeros que hay, son como unas depresiones de escalas medias, no son grandes depresiones, pero que se originan por el escape de hidrocarburos naturalmente. Esto pasa en muchos lugares del mundo. Este es el ejemplo que vimos en el San Jorge, aquel enero de 2018 en el San Jorge. Estos son ya probados en la zona de Azerbaiyán. Estos son emanaciones naturales que se forman en el canal Santa Bárbara, esto es California, y esto es en el delta del Congo, donde también hay emanaciones naturales de petróleo en la plataforma. De manera que yo lo que quiero dejar claro es que no todo el petróleo, todos los derrames de petróleo que hay en el mar son originados por el hombre, sino que apenas un 32% son naturales y el restante 68% son antropogénicos por malas maniobras o por alguna falla en la operación. Pero que quede claro que hay un 32% que se deben a derrames por causas naturales, por efectos biológicos, y esto es las emanaciones naturales como las que sospechamos que ocurren frente al Golfo San Jorge. Hay otras menores, de menor edad, pero este está relacionado a lo que sabemos que es una cuenca petrolera, de manera que hoy día la interpretación de esas manchas que ustedes vieron es que en el Golfo San Jorge, esta es una foto del acantilado ahí al norte de Comodoro, donde se ven las fallas geológicas, y a través de esas fallas se pueden dar emanaciones naturales de gas y de hidrocarburos que llegan a la superficie y luego se empiezan a mover de acuerdo a las corrientes, puede ser el viento, puede ser la marea. Lo que vimos en el Golfo San Jorge lo interpretamos como de marea, y esta es la importancia de hoy día
poder detectarlos a través de los radares de apertura sintética que pueden seguir estas manchas de petróleo, de hidrocarburos, tanto de día como en días nublados, como de noche, porque simplemente lo que hace es ver las diferencias en la rugosidad del agua y como cuando hay un derrame de petróleo es como si se forma lo que se llama un mar de aceite y por lo tanto esto es lo que hemos visto tanto en la cuenca del Golfo como también lo que hemos visto para ver cómo funciona el emisario cloacal de Mar del Plata. Son aceites y por lo tanto esos aceites los podemos seguir y ver cómo se comportan a través de imágenes satelitales. Esta es la interpretación, son corrientes de marea que originan esas elipses que habíamos visto, y aquí tenemos datos que nos proveyó gentilmente el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, donde estamos viendo que hay datos en profundidades de fondo del Golfo San Jorge, profundidades de 10-12 grados, que son superiores, estos son bastante recientes, y serían superiores a lo que era normal. Y acá estamos viendo algo que es muy importante para todo lo que es petróleo en el mar, que es el cambio climático. Se sabe que están aumentando algunas corrientes en profundidades intermedias y por lo tanto va a ser más común que aumente la flotabilidad de acumulaciones de petróleo y de gas, tanto en la plataforma como los famosos hidratos de gas en el talud. De manera que aquí estamos viendo algo que ocurre abajo del mar. Abajo del mar se forman estas depresiones, las que le mencioné, que son los llamados POCMARs, que son emanaciones de plumas de metano, gas, pero también hay otras que son volcanes de lodo y cada tanto pueden salir a la superficie y detectar, como se ha detectado en Brasil, en Venezuela, en Colombia, varias veces que han detectado grandes derrames de petróleo que no pueden explicarse. No son emanaciones antropogénicas, sino que ocurre porque hay un sistema de esto de volcán de lodo, como el que ustedes pueden visitar en la zona de Tumaco, esto es en el camino entre Cartagena de Indias y Santa Marta, es lo que se llama un volcán de lodo, donde está continuamente burbujeando metano. Es más, le pueden dar unas monedas a los chicos que están aquí, que se tiran en el fango y después salen por una escalera, todos embadurnados con ese fango con aceites. Es decir, esto lo pueden visitar un volcán de lodo, bueno, esto mismo, que hay varios en esa zona, también ocurre en el fondo del mar, y eso es lo que sospechamos que es lo que ocurre en el fondo del Golfo San Jorge. Pero les decía que si bien puede haber emanaciones de petróleo y de gas en la plataforma, también pueden, y por efecto del cambio climático, empezar a ser más común las emanaciones de los hidratos de gas. En profundidades de 1000, 2000 metros se acumulan hidratos de gas que cuando llegan a superficie se transforman rápidamente en dióxido de carbono. De manera que, ¿qué sucede en el océano poco profundo, plataforma continental, y en el océano más profundo, talud? No sabemos hasta qué punto van a ser más frecuentes las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente dióxido de carbono, originado por el calentamiento de corrientes en profundidades medias, corrientes, aumento de las temperaturas superficiales, como suponemos que es lo que está pasando en estos veranos en la cuenca del Golfo San Jorge. De manera que hay muchos temas que todavía están vinculados al cambio climático, pero no se sabe porque hoy día podemos saber qué pasa porque lo medimos en plataformas continentales donde hay, sabemos, hay acumulaciones de gas que pueden llegar a estar en superficie. Pero hay otros lugares como las plataformas continentales de África o del mismo Antártida, donde hay gran desarrollo de plataformas continentales, donde seguramente hay acumulaciones poco profundas de hidrocarburos y con el cambio climático pueden llegar a empezar a llegar a superficie.
En el 2018 se hizo un mapeo, como el que les mostré, con imágenes de radar, que lo encargaron a una empresa que aquí no está el nombre, pero es una empresa CGC, donde a través de radares analizaron 38 bloques en el talud y en la plataforma. Algunos se hicieron en el talud frente a provincia de Buenos Aires, algunos se hicieron en la plataforma frente a Santa Cruz, Tierra del Fuego, esta es Cuenca Austral, y nosotros encontramos en este sector que hay emanaciones naturales de petróleo originadas seguramente por efectos del cambio climático. Este es un modo para detectar petróleo de un modo muy barato, que es simplemente mapear con radares en las zonas donde se sabe que hay suficiente espesor sedimentario. Hace poco dijeron que había un 100% de probabilidades de que hubiera derrames de petróleo. Esto está basado en los derrames más grandes que hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron una estadística, un inventario de miles de barriles, miles de millones de barriles, pero el tema es que está sesgado en los años 60-70. Es decir, que en los años entre el 64 y el 74 hubo 11 accidentes petroleros, muchos vinculados a los huracanes en el Golfo de México. De manera que después de los años 70 ya la técnica mejoró y hubo, sí, 6 en el año, en 40 años. Este es el gran derrame del British Petroleum en el Golfo de México, de manera que, sí, estoy terminando. De manera que lo que estamos viendo es una estadística de cómo era la evaluación de los derrames petroleros en los años 60, 70 y cómo esos accidentes petroleros han disminuido en el mundo, sobre todo los grandes que son estos que están en naranja. Ha habido otros sí que también ocurrieron, pero está disminuyendo significativamente la seguridad en todo lo que es extracción de petróleo offshore. Por último, quería mostrarles algo que está en la evaluación de impacto ambiental que hizo la empresa, hicieron para Equinor, donde hay muchos datos de efectos sobre la fauna. Esto no está, lamentablemente, no lo pusieron en el resumido. Equinor largó un informe muy resumido. Si van a los informes hay bastantes datos. De todos modos, hay mucha gente que se quejó porque no había datos muchos de datos de corrientes, cómo se moverían las corrientes en el caso de un derrame petrolero. En este caso les muestro simplemente los pocos datos que hay de movimiento de ballenas. En este caso son 23 ballenas francas que en septiembre del 2019 se les puso a un localizador GPS y esto es el movimiento que tuvieron, hacia dónde fueron las ballenas francas. De las 23, una sola pasó por el talud, que es el lugar donde se haría la exploración con geofísica, con sonido, al pie del talud frente a Buenos Aires. Por último, que es importante sí conocer cuál es la densidad del petróleo que hay en esa cuenca Colorado Marina offshore, para saber si los gases van a llegar a la superficie, pero para saber si va a estar todo en superficie, cuál es la densidad para saber si se puede, cuánto se volatiliza por efecto de los vientos. Los vientos del oeste pueden ayudar, fuertes vientos en Patagonia pueden ayudar a volatilizar, y si se puede estratificar o directamente que el petróleo caiga en el fondo del mar. Para terminar, les muestro cuáles son los distritos, los lugares donde son las empresas estas que pidieron hacer la exploración en diferentes bloques cercanos al talud. Y aquí les traigo dos evaluaciones. Hay muy poca información sobre las corrientes que operan en el talud. Sinceramente hay poca información. Esto es el modelo basado en observaciones del sistema de satélites
Copérnicos de la Comunidad Europea, eso lo presentó la evaluación de impacto ambiental de Equinor, y por otro lado, esto es lo que muestra Greenpeace, que es una simulación de este modelo NIOME de la NOAA, donde aquí habría un derrame y cómo sería el movimiento de esa pluma en superficie. Tal es así que esto es lo que causó pánico, porque lo que demuestra esta pluma, que después de 28 días llegaría la mancha a Mar del Plata. Y creo que para terminar, les pregunto si tienen preguntas, yo les dejo las mías. La pregunta principal es si hay petróleo en la cuenca Colorado Marina, si hay petróleo que pueda ser interesante para extraerlo en los próximos años. ¿Cuál es la densidad de ese petróleo para saber cuál es el modelo que aplica? Es necesario saber la densidad. Primero, ¿cuáles serían las condiciones de las corrientes? Si las corrientes van a ser provocadas por el viento, por las corrientes de marea, por las corrientes oceánicas, corrientes de densidad. ¿Cuál es el modelo ideal para simular un derrame? ¿Y qué porcentaje se evaporará en superficie? Son todas preguntas que yo les dejo, yo me las hago, y ahora las preguntas que ustedes digan. Gracias por su atención. Excelente, Iñaki, te voy a decir como te dice nuestro amigo, muy preciso, muy concreto y con un nivel catedrático de excelencia. Nos mantuviste atentos durante estos 30-35 minutos. Ya en la sala están levantándose manitos. Le quisiera dar primero la palabra a Mariano Vinograd. Mariano. Muchas gracias, Javier. Gracias a Caldiz y a Iñaki. Tengo una reflexión y tengo una pregunta. Mi reflexión es la siguiente. Varios de nosotros somos productores agropecuarios, en fin, gozamos, padecemos las características de la producción agropecuaria en la República Argentina. La historia del petróleo en Argentina tiene más de 100 años, creo que se descubrió en Comodoro en 1918, cuando en realidad lo que se buscaba era agua para regar o para tomar. Ya la historia del general Mosconi, del ejército y del Estado también tiene casi 100 años. En fin, a pesar de que durante algunos periodos las políticas petroleras fueron estatizadoras y en otros privatizadoras, nosotros percibimos seguramente con prejuicio, porque así como la gente que no es agraria opina sobre el agro y nosotros vemos que lo hacen con prejuicio, estoy muy seguro que cuando opinamos sobre petróleo lo hacemos con prejuicio, porque en fin, todo ser humano opina sobre cosas de las cuales conoce algo e ignora mucho. Pero parecería ser que para la República Argentina el tema petrolero siempre ha sido prioritario. Nos resulta imposible imaginar que la República Argentina exprime a su sector petrolero como lo hace con el sector agrario. Entonces, en fin, se produce este anuncio. Días pasados estuvo Alberto Fernández en la reunión de Glasgow y se anunció una mega inversión en materia de hidrógeno, ¿no es cierto? Hidrógeno verde. No se habló más del asunto. Esta semana se anuncia una mega inversión en el talud de exploración de petróleo. En fin, empieza todo el debate. Sí sabemos que la República Argentina ha promovido mega inversiones en materia petrolera, por ejemplo, Vaca Muerta, mientras sigue esquilmando a su sector agrario. Me interesaría, eso es una afirmación, en fin, pero me interesaría tu reflexión. Y segundo, creí entender que YPF está concentrado en Vaca Muerta y en San Jorge, con lo cual entiendo que YPF no está participando de esta novedad. Mencionaste otra empresa, en fin, ¿quiénes son los intereses que están promoviendo esta exploración? ¿Son multinacionales? ¿Es Bulgeroni? ¿Es YPF? ¿Quién está atrás de esto? Porque creí entender que YPF y Galucio y los Kirchner y los Eskenazi y Brufau y etcétera no están en esto. ¿Entendí bien o mal? No lo sé, sinceramente no lo sé. Lo único que puedo decirles es que YPF se asoció a la empresa Equinor, que es una de las que tienen mayores antecedentes en cuanto a trabajar en zonas profundas. Es una empresa noruega y que tiene muy buenos antecedentes en el offshore. Pero por los que está en la página de YPF, los intereses pasan por Vaca Muerta
y algo de San Jorge. Perfecto. Bueno, respondí entonces esta pregunta. Le vamos a dar la palabra a alguien que lleva mi propio apellido, Clara Brenner. A ver, Clara, te escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Adelante, Clara. Buenísimo. Tengo varias preguntas para hacerles. Vi muchos gráficos, muchos esquemas. Me pregunto si en alguno de esos esquemas llegué un poquito más tarde, pero estaban relatadas un poco las situaciones de las personas, ¿no?, que habitan cerca, que mostraron un enorme rechazo frente a la instalación de las petroleras en el mar, pero también a fracking, por ejemplo, hablaron de fracking. Me pregunto si están teniendo en cuenta la contaminación del agua, la contaminación de los suelos, las enfermedades que dejan no solo en las personas, sino también en los animales y en los ecosistemas, si están teniendo en cuenta el colapso climático y ambiental que estamos habitando, y cómo puede ser que digan solo el 68%, ¿no?, es ocasionado por errores humanos, hablando de derrames de petróleo, como si fuese poca cosa, como si la fauna marítima fuese poca cosa, como si nada tuviese que ver, ¿no?, la contaminación masiva con el cambio climático. Y como si ustedes no tuviesen nada que ver con el cambio climático, como si fuese algo exterior, cuando son ustedes quienes están fomentando este colapso. Me pregunto si no se preguntaron cómo de 34 personas, sobre 36 que están acá presentes en estas reuniones, son todos varones. ¿No les llama un poquito la atención? ¿No les llama un poquito la atención que estén destruyendo el planeta por sus intereses? Bien, Clara. ¿Pensaron en algún momento en los intereses de los pueblos que están rechazando? ¿O les parece que ninguno de ellos entendió absolutamente nada? Muy bien, Clara, te agradecemos tu reflexión. Si Federico quiere hacer un comentario, me parece bien, y si no, pasamos a la próxima pregunta. Sí, Federico. No, que estamos en un momento de transición donde tenemos que cambiar significativamente el sistema productivo. Indudablemente estamos logrando un aumento de la temperatura debido a la emanación de gases de efecto invernadero. Eso es algo que hay que revertir y eso es cierto, lo estamos provocando nosotros. El tema es, yo participé entre el 2017 y el 2019 en uno de los ejercicios que duraron 2 años por el efecto del cambio climático en los océanos, en los hielos y en el nivel del mar. Y en eso lo que te puedo decir es que hay muchas dudas, sobre todo en lo que es en el océano profundo. Hoy se conoce a través de los océanos lo que pasa en el océano superficial, se sabe lo que pasa en los continentes, se sabe lo que va a pasar y esas son las simulaciones. Hay que tratar de evitar los efectos que puede llegar a provocar el cambio climático. Discutimos mucho sobre medidas de mitigación, hay temas que no han trascendido, por ejemplo, el tema del aumento del nivel del mar va a hacer que algunas islas del medio del Pacífico sean completamente inviables, porque no se puede cultivar. Entonces eso va a lograr que haya gente que se traslada de una isla a otra, porque no hay suficiente agua dulce para los cultivos en pequeñas islas del mundo. Por lo tanto, hay que cambiar la cultura. El tema es que al mismo tiempo tenemos que darle de comer a 9.000 millones de personas y eso lo analizaron otros institutos vinculados con el cambio global y para darle de comer a los 9.000 millones de personas que va a haber en el año 2030, lo que dijeron es hay que deforestar. Hay que deforestar, hay que lograr que en algunos 7 países donde no están al límite hay que empezar, yo no lo comparto, pero es la conclusión para poder lograr que los 2.500 millones de personas
que van a estar en los próximos años puedan comer. Y eso es algo que están apuntando a países de África y de Sudamérica, porque Europa, Norteamérica y Asia están en el borde. Y por lo tanto hay muchas incongruencias que no se terminan de conocer, pero indudablemente hay que pensar en alimentar al mundo. Y Argentina tiene una responsabilidad. Gran parte de ese 86% de consumo de gas y petróleo está vinculado con que tenemos que producir porque la gente reclama el mundo. Los 9.000 millones de personas, de habitantes que va a haber pronto, van a querer comer y van a querer tomar agua dulce. Tenemos la posibilidad de cultivar sin necesidad de riego para darle comer a muchas más personas. Lo que tenemos que lograr es que eso se logre y que se distribuya mejor. Pero es bastante Federico, más complejo. lo que necesitan las personas es agua, tierra para cultivar sus alimentos, y es todo lo que nos están quitando señores con corbata o camisas como ustedes. Lo que están haciendo se llama terricidio, están destrozando la vida en la tierra. Y lo que necesitamos es que ustedes, machos, de 36 personas, 33 de las personas que están acá presentes son machos, queriendo destruir las comunidades y el mundo. Necesitamos que entiendan que esta manera de producir ya no va más. Ustedes no van más. Yo lo que te invito es Perdón, el moderador soy yo de la reunión y te voy a pedir, Clara, te agradezco tu participación, te damos esta palabra y te escuchamos. Tenemos que seguir con la reunión y no quiero ser descortés con ninguno. Discúlpame, Federico, que corten este punto. Voy a seguir repartiendo las palabras, tenemos varias personas. Le voy a pedir a Alberto Weiner, que sería interesante escuchar la palabra de él desde el punto de vista de su mirada. Alberto. Sí, bueno, es muy interesante el planteo que hace Clara. Ahora, lo interesante es analizar lo siguiente. Bueno, el tema por qué no hay mujeres en el grupo es un grupo abierto, la convocatoria es abierta, no es responsabilidad de nosotros. Aparte, yo creo que a mí no me conocés y no me tenés que estar acusando que estoy destruyendo el planeta, porque yo hago producción agroecológica, soy miembro de la Alianza del Pastizal y de Aves Argentinas, soy de la mesa directiva y no podés tirar una frase así de manera masiva sin conocer a los participantes. Eso es lo Alberto, ya Clara no está en la sala, se retiró, así que no perdamos tiempo en responder este punto. Vayamos al cuestionamiento que tenemos a Federico hoy. Yo lo que digo es lo siguiente, nosotros tenemos hoy 7.600 millones de habitantes, tenemos una perspectiva de llegar a los 9.000, 9.500 y aparentemente la población mundial se estabilizaría en 10.000. Cada adulto tiene un consumo de alimentos por año de entre 500 y 600 kilos. En los países desarrollados el consumo de carne está entre 70 y 120 kilos, en los menos desarrollados está en 15, pero claramente hay que producir alimentos para toda la población, que por otro lado no solamente necesita alimentos, también la población quiere aire acondicionado, la población quiere medicina, la población quiere vehículos. O sea, cambiar la matriz económica del mundo, bueno, hay gente que lo piensa, yo lo respeto, pero no me parece muy factible. Yo creo que Argentina tiene una tragedia, focalicemos que es la tragedia de la pobreza. Nosotros tenemos 50% de la población en el estado de pobreza y la pobreza se elimina con desarrollo. Y el sistema que permite el desarrollo de Argentina abortó proyectos forestales por temas ambientales, que finalmente cayeron en Uruguay. Probablemente sean problemas graves, pero abortó por temas de salmones en Tierra del Fuego por problemas ambientales. Hay un cuestionamiento muy serio el tema de los agroquímicos que se llaman agrotóxicos para ciertos grupos, y hay un cuestionamiento muy serio hacia los transgénicos. O sea, Argentina tiene que desarrollarse. Lo que el mundo tiene que hacer, en mi opinión, es empezar a cambiar la matriz energética del petróleo, el gas y el carbón por energía sustentable. Es un proyecto lento, se está avanzando, pero llevará 30, 40, no sé cuántos años más llevará. Pero mientras tanto, el mundo tiene hoy una expectativa. Nosotros en el siglo XVIII, XIX, la expectativa era 38 años. Hoy comemos veneno, respiramos veneno
y hoy la expectativa de vida en los países desarrollados supera los 80 años y en los países no desarrollados está casi 20 años menos precisamente por la falta de desarrollo. Lo de Clara es muy interesante, pero hay que analizarlo sin agresiones, inteligentemente y sentarse. Yo le invito a dialogar, si algún día se pudiera, y analizar punto por punto. Bueno, eso más o menos. Me salí de la pregunta que quería hacer, pero no. Bueno, Beto, no importa, te entendemos, es muy conciliadora la palabra. Son las 8:05, no queremos pasarnos 8:20, 8:25. La tengo en Mar del Plata a María Bernardes, que sigue en la cola y quiere hablar un poquitito. María, te escuchamos sin tu barbijo. Bueno, estoy en la calle todavía. Sí. Me prestaron una silla, un negocio, así que estoy en la vereda. Bueno, me alegro de que hayan respondido ante mi convocatoria por el temor de la población de Mar del Plata ante la instalación de las plataformas de exploración petrolera. Esas plataformas, en el caso de encontrarse petróleo, y le pregunto a Federico, van a ser algún día de extracción petrolera. Nosotros, como usted dijo, Federico, y me encantó su exposición, fue muy clara, muy contundente, y yo como docente lo felicito. ¿Qué pasaría con las corrientes si llega a haber un derrame ante la vitalidad de la población de Mar del Plata, que depende de la pesca y depende del turismo? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos justo en una época donde estamos en un cambio bisagra, como dijo el doctor Islas, donde el planeta Tierra que tiene que cambiar de la producción con combustibles fósiles a combustibles o energías limpias. Nombró el hidrógeno verde y podemos nombrar varias más. Entonces, sí, yo sé que tenemos que vivir estos 20, 30 años en una adaptación donde tenemos que usar combustibles fósiles. ¿Pero por qué? Justo frente a Mar del Plata, donde tenemos una población muy numerosa, donde queremos hacer crecer la pesca, donde tenemos una ciudad totalmente turística y podemos producir un riesgo de derrame, porque como usted dijo, doctor Isla, no sabemos si el petróleo va a ir al fondo, si va a quedar en la superficie, si va a quedar sobrenadando, etc. Otro ítem, y discúlpenme mi extensión, tengo muchísimo para hablar, podría hablar 1 hora y media de todo lo que he escuchado acá esta tarde. Ya se sabe, doctor Islas, qué es lo que sucede con respecto a la hipótesis cambio climático si tenemos un bloque enorme de aguas dulces derritiéndose de repente y produciendo que los solutos disueltos de grandes cantidades de minerales del mar van hacia el fondo y se corregirían automáticamente todas las corrientes marinas, ocasionando cualquier tipo de catástrofe climáticas. Creo que es un tema que una vez lo intentamos abordar acá, no profundizamos, realmente tenemos que traer más especialistas con respecto a ese tema, y el puntapié inicial que dio el doctor Federico Islas, que fue maravilloso, su nivel académico, me encantó como para empezar a profundizar por cada tópico de lo que usted tocó. Bueno, buenas tardes y disculpen que hable tanto. Gracias, María. Sí, Federico, ¿un comentario? No, es que hay, lo que le confirmo a María es que hay muchas incógnitas. Los datos que hay de corrientes, qué procesos ocurrirían donde se van a hacer esos petróleos, son simulaciones en superficie. No se sabe, primero, qué petróleo hay, iría para superficie, se quedaría en el fondo. Hay muchas incógnitas, no se sabe cómo es el petróleo, no sé cómo hacen para simular el movimiento, si no se sabe si hay petróleo y de qué tipo. Hay muchas incógnitas. Que lamentablemente ni la evaluación de impacto ambiental ni el informe que hicieron tampoco se barajaron en la audiencia pública. En la audiencia pública hay muchos opinaron acerca del impacto sobre las pesquerías. Y indudablemente, si bien tiene un poco más de detalle los informes de la empresa Cerman, no tienen todo el detalle que podría recabarse del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Perfecto. Le doy la palabra a Mariano Latari. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, bueno, muchas gracias por la disertación. Bueno, colega, también recibido en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Mi pregunta es si el marco normativo vigente de la producción hidrocarburífera te parece que está
capacitado, que está es decir, a la altura de la coyuntura productiva, particularmente la no convencional, y también si está preparado para abordar la coyuntura socioambiental. Y si así no estuviera, ¿te parece que es pertinente que haya que ayornarlo y que pueda contribuir a solucionar esta coyuntura productiva y socioambiental? Gracias. No, tenés razón, Mariano, hay que mejorar todos los protocolos. No hay protocolos para hacerlos y me llama la atención que una empresa como Equinor, que seguramente la evaluación de impacto ambiental deja mucho que desear con respecto a lo que le piden a esa empresa en el Mar del Norte. Seguramente no había normativa, hicieron lo que encontraron, pero hay muchas incógnitas y al mismo tiempo no le pidieron protocolos actualizados. Eso hay que hacerlo, pero aquí es defecto nuestro. Perfecto. Voy a tratar de respetar el orden como fueron levantando las manos. Quien tengo en la siguiente sería Juan Carlos Wallman. Juanca. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco a los expositores, muy clara la exposición. Y tomo unos puntos que todos estamos hablando acá, me parece el tema incertidumbre. Lamentablemente, todo lo que sea, por lo que comentó Mariano también y todo lo demás, el tema petrolero en nuestro país siempre estuvo con un velo de misterio, ya sea desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron, y lo que más llama la atención, que este decreto, sorpresivamente, también entiendo la incertidumbre de María en Mar del Plata, nosotros tenemos a nuestra hija mayor que vive en Mar del Plata también, sorprendentemente se firmó el día 30 de diciembre, un día de asueto administrativo. O sea, todo esto, digamos, el que se quemó con leche una vez, vio una vaca y llora, bueno, esto es medio que empuja un poco para ese lado, ¿no? Y por otro lado también tomo lo que mencionó Federico con respecto a las emisiones naturales de metano. Tengo entendido que el metano tiene un efecto invernadero, de gas invernadero, 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Y nosotros estamos comprometidos con el protocolo de París y el último encuentro que hubo en Glasgow, del tema de ajustar las emisiones. Estamos muy cuestionados con el tema ganadero con respecto a las emisiones, y por otro lado tenemos esta inercia lamentable del cambio climático, que por más esfuerzo, regulaciones o compromisos que tomemos, no podemos hacer nada con respecto a ello, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos mis cuestionamientos. Les agradezco mucho. Gracias, Juan Carlos. Es verdad, estamos de acuerdo en todo y es llamativo un país que tenga 38 millones de habitantes y 50 millones de vacas. Hace unos años eran más vacas que habitantes. Qué risa. Juan Pablo Sinato, por favor. Buenas, ¿qué tal? Me hace ruido la parte de alimentar al mundo, ¿no? Que mencionabas hace unos minutos. No estamos pudiendo alimentar a la gente en este territorio. Recién mencionabas que incluso había más vacas que personas. Ni hablar la cantidad de alimento que requieren esos animales. Ni siquiera voy a entrar en las condiciones, ¿no? En las cuales se les trae, ¿no? a este planeta. Escuché también que la mayoría eran empresarios agropecuarios. Yo creo que la primera interrogante debería ser ¿qué es lo que se busca, ¿no? con esto de explorar los mares? Es simplemente dinero, o sea, lo que importa es la economía. Y si eso fuera lo primordial, me parece que hay un fallo en la lectura, ¿no? Yo vengo más del mundo de la tecnología, del marketing también, analizo tendencias, no solo en lo tecnológico, también en lo político y en lo social. Y ahí me parece que estamos en un país, y además, bueno, yo vine acá por ver lo del Plan País Argentina. Me parece que es gente que se ha quedado en el tiempo. No quiero ser ofensivo con esto, pero, digamos, ya incluso hay estudios que dicen que el petróleo va a caer. O sea, hay mercados que se están cerrando también por la presión de los pueblos. Los pueblos exigen, porque también la comunidad científica hace, no sé si 4 años, dijo que nos quedaban unos 8 o 9 años para reducir el calentamiento global. Y no lo hicimos.
seguimos empeorándolo. Entonces, tenemos promesas de grandes potencias, que muchas de esas son, en teoría, los clientes, ¿no? O sea, ¿a quiénes le vamos a vender todo eso que queremos extraer de la tierra? Tienen la presión de sus pueblos y tienen las promesas de para 2030, para 2040, vamos a ser 100% autosustentables. Tenemos un ejemplo acá, cruzando la cordillera en Chile, una empresa se llama Notco, que cotiza en la bolsa, no para de recibir billones y billones de dólares, y es a base de plantas. Yo acá digo, escucho, y ya lo cierro ahí, que la mayoría están metidos en el agronegocio, no están viendo la oportunidad que tienen. Y si realmente quieren alimentar al planeta e incluso llenarse los bolsillos, tendrían que dejar de explotar animales y enfocarse exclusivamente en los alimentos que, por un lado, no destruyen el planeta, no destruyen la salud de la gente, y de Yapa tampoco tortura, ¿no? Y asesina animales. Como Yapa, ¿no? Podríamos dejar esa parte ética. Es una cuestión de supervivencia. Me gustaría escuchar a ver qué opina Federico. Gracias. No, que lo que opino es que si bien tenemos un tema que esto, la reconversión, y empezar por lo menos a cuando nos movemos, llegar a tener autos que no emitan gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, pero hoy por hoy no conozco un lugar donde haya muchos autos eléctricos. Ya eso está pasando en el mundo. En el mundo están empezando a utilizar en Europa autos eléctricos, y acá prácticamente no llega al 1%. Me decís de Chile. Chile hace muy bien algunos negocios, pero las consecuencias ambientales que deja la minería del oro o las salmoneras en el sur han dejado mucho que desear. Hoy día nosotros se nos dice que la deforestación argentina y la quema de bosques, pero peor ha sido Paraguay y Brasil. Si uno se fija en el hito Tres Fronteras, es mucho más lo que ha preservado Argentina comparado con Paraguay y Brasil. Y tenemos afortunadamente, tenemos muchas áreas de reserva y cada vez son mayores. Estamos tratando, yo creo que Argentina está tratando de hacer las cosas mejor, pero hoy por hoy, para la producción que necesita Argentina, no podemos salir de ese 86% de hidrocarburos que estamos consumiendo, que es un montón. Tenemos poquito tiempo, vamos a hacer bien cortitas tipo preguntas en ping-pong o a comentar ese tipo de ping-pong. Le voy a dar la palabra a Raúl Rolando, cortito por favor, Raúl. Te escuchamos. Está muteado. Está muteado. Tiene el micrófono abierto, pero bueno, ahí está abierto, ¿sí? A ver ahora. Ahí estamos. Dale. No. No te escuchamos. Te damos tiempo. Escribinos por ahí, lo leemos, ¿sí? Gaby Tomasini, que hoy está convertida en co-anfitriona también de esta reunión. ¿Algunas palabras, Gaby? ¿Cómo no? Mira, Javier, yo creo que acá lo que tenemos que ir es al fondo de la cosa. En primer lugar, en Plan País Argentina, el enorme porcentaje son jóvenes. Inclusive dentro del Plan País Argentina dialogamos con Jóvenes por el Clima. En Plan País Argentina, en primer lugar ponemos la preocupación por un país que en pocas décadas lo único que supo incrementar es la pobreza. Por un país que en algunos lugares tiene 72% de pobreza. Entonces, el gran desafío es la conversación con propósito. El gran desafío es cómo Argentina desarrolla todas sus potencialidades hasta el último rincón de cada provincia con triple impacto: social, económico y ambiental. O sea que nosotros, lejos de quedarnos en el tiempo, estamos haciendo habitar el futuro en el presente y tratando de hacer las cosas diferentes de cómo se vienen haciendo para que Argentina pueda salir de décadas
de decadencia. Ahora, lo que consideramos poco inteligente es el no por el no mismo. Nosotros tenemos propuestas concretas, de hecho vamos a tener un entregable final en noviembre del 2022. Y creemos que se puede hacer, se nombró la minería, ¿sí? Minería con mejores prácticas internacionales, con compañías con sus balances de sustentabilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitar a todo el mundo a asambleas concretas donde, lejos de ocultar la verdadera problemática, porque la problemática de esta reunión, ¿sí? Y escuchamos a dos jóvenes, debiera ser justamente cómo Argentina se transforma en un país en el contexto de las naciones, próspero como le corresponde por estirpe. ¿Sí? Cómo Argentina hace de todas sus potencialidades un acto, una realidad. Yo creo que esa tiene que ser la conversación con propósito y que nos tenemos que sentar todos a conversar a la mesa. ¿Sí? E insisto, no puede ser no porque no. Tiene que ser, acá está el problema y acá está mi propuesta de solución. Y ver si todos los ciudadanos nos podemos poner aunados tras ese propósito común y tratando de no, digamos, adjetivar, que me pareció como hay como un exceso. Presupuestos tenemos todos, porque somos seres humanos. Ahora, para conversar con propósito tenemos que dejar los prejuicios de costado, ¿sí? Así que esa es nuestra propuesta y lamento que la señorita Brenner se haya retirado. Vamos a ver si la podemos encontrar para invitarla a Hace un deshonor al conversar. apellido, lo vamos a Y lo verificar. mismo, bueno, en relación a este otro chico Sinato, está gentilmente también invitado con sus preocupaciones, ¿sí? Como digo, a sentarse a la mesa y a conversar con propósito acerca del desarrollo sustentable de la República Argentina. Gracias, Gabriela. De Acá hay un nada, un comentario que placer. hizo Raúl entre texto, también haciendo referencia a esa chica. Creo que no vamos a perder tiempo en esto. Daniel Caldiz, como invitado especial a esta reunión, querías tener la palabra. Dale, Dari, desmuteate. Está silenciado, Daniel. Está silenciado, Daniel. A ver. Abrí tu Te micrófono. agradezco. Y trato de unirme al pensamiento de Gabriela. La verdad que me resultó bastante chocante los comentarios de esta señorita. Me parecieron muy fuera de lugar para lo que se estaba presentando. No tenía nada que ver con la presentación que hacía el doctor Isla. Y otra cosa que tenemos que considerar, como dice Gabriela, es ¿cómo va a salir adelante Argentina si no es a través de sus recursos naturales y de la agricultura vinculada a los recursos naturales? Yo siempre digo, simplificando, no vamos a salir adelante haciendo relojes como los suizos. Vamos a salir adelante si aprovechamos sustentablemente todos los recursos naturales que tenemos, la tierra que tenemos, el agua que tenemos, el viento que tenemos, el mar que tenemos, pero lo tenemos que hacer en una forma racional, sustentable, pensada. Y yo creo que este grupo tiene que ir en esa dirección. ¿Cómo hacemos para que todo lo que tiene el país como potencial se pueda expresar en una forma sustentable o sostenible desde todo punto de vista? Porque esto no va a ser eterno. Los procesos agropecuarios, los procesos productivos, los recursos no van a durar eternamente si no los cuidamos. Entonces yo creo que tenemos que ir en esa dirección. Y yo creo que lo que algunos malinterpretaron en la presentación de Federico fue que él no estaba defendiendo nada. Él estaba haciendo una exposición de la situación. Y de dónde se podía hacer esto y dónde se podía hacer... No, yo no sentí que él estaba defendiendo una cosa o defendiendo otra. Y esa es la parte que me dolió, como que algunos lo vieran como el malo de la película porque hablaba del petróleo. Así que esa es toda mi reflexión, Javier.
Muchas gracias. absolutamente claro. Nos quedan unos 5 minutos, no perdamos el tiempo, vale mucho oro, lo tenemos a Federico aquí en la sala y tengo varias personas, posiblemente los que ya hablaron no les voy a dar la palabra, lo tengo a Mariano solamente. Ah, Federico, ¿qué decir algo? Muy bien. No, una sola cosa. Lo que más me preocupa es que digan en Mar del Plata que van a haber torres petroleras. Nadie puede ver 300 kilómetros y únicamente podrían ver los terraplenistas que piensan que no hay curvatura. 300 kilómetros no se podría ver desde Mar del Plata. Mariano, ¿No? dale. Mariano Vinograd. Bueno, en principio celebro la actitud prudente, moderada de Iñaki. Él no ha dado cátedra, él ha planteado dudas, incertidumbres, conocimientos, datos, planos. En cambio, deploro la actitud facha de Clara Brenner, que nos acusó de machos y después se fue. O incluso la de Sinato, que nos acusa de codiciosos que están pretendiendo enriquecerse. En fin, es una actitud muy descalificadora. Yo quisiera reivindicar Antropoceno, como lo hizo Gaby Tomasini con Plan País, porque justamente nosotros convocamos a un debate. No le estamos diciendo a nadie que queremos frotarle nuestro pene ni nuestro dinero por la cara. Es una grosería total y bueno, y esta niña, en fin, es joven, pero la verdad que es bastante maleducada y fascista, porque acusarnos de machos y irse dando un portazo demuestra su escasísima actitud democrática. Con respecto a una pregunta o una afirmación, se habló con muy buen tino, Federico, hablaste de problemas energéticos y problemas alimentarios, que finalmente son vasos comunicantes, energía para los motores, para la civilización, para la humanidad y energía para los cuerpos. Son dos formas de energía y diría hasta todas provenientes del sol y de la fotosíntesis, porque el petróleo no es más que una fotosíntesis geológica acumulada. Me interesó mucho esta idea de que hay emanaciones de gases de petróleo y de metano naturales. En fin, el volcán de las Canarias no se lo podemos atribuir a los ciudadanos de las Canarias que lo que quieren hacer es producir banana y despertaron el volcán. Si no, estaríamos pensando en un pensamiento propio de los maoríes. El volcán, la geología existe más allá de que los seres humanos hagamos agricultura, usemos motores a combustión o andemos en bicicleta. Entonces, esta idea de que hay emanaciones de gases y de petróleo y de hidrocarburos en el fondo de los mares y que no sabemos de eso, es muy interesante. De pronto hay un fenómeno de calentamiento global que tiene que ver con movimientos tectónicos, en fin. Vaya a saber, cuando se desaparecieron los dinosaurios, no había motores a explosión ni agricultores arando con bueyes. Estaban los dinosaurios y desaparecieron. Y finalmente esta idea de que si la propuesta de esta empresa petrolera del norte tuviera algún diálogo con el sector agropecuario, hay países que hacen explotación petrolera offshore y promueven a sus sectores agropecuarios. Por ejemplo, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Noruega, en donde en Noruega el productor agropecuario es sagrado y el productor pesquero también es sagrado. Hay una convivencia entre petróleo, fotosíntesis y pesca. Entonces, en fin, ahí entiendo que con la diplomacia de Federico no nos ha dicho todo, pero nos invita a investigar quién es esta empresa del Mar del Norte que allá respeta determinados protocolos y de la cual acá sabemos muy poco, y por lo que entendí, ahora ya estoy más interesado en el debate, en la, ¿cómo se llama esa asamblea que se hace, ese debate abierto? ¿Cómo se llama? Cuando Audiencia se hace pública. Audiencia pública. Audiencia pública. Presentó muy poco, en fin, apareció el 30 de enero, no sabemos de dónde, más o menos como la del hidrógeno verde. Bueno, muchas gracias, Federico, nos has motivado a pensar, a investigar. Yo creo que vamos a tener que convocar a una nueva sesión sobre este tema en el año cuando sepamos más cosas. Gracias, Javier, por la moderación. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Te pido disculpas, Juan Pablo Sinato, no te doy la palabra nuevamente, sé que querés responder algo. No estamos en el momento de hacer cruces de palabras. Tengo a Gabriela Tomasini que quiero que diga unas palabras finales. Juan Carlos, más a perdonar, lo dejamos escrito a tu parte, ¿sí? Gaby Tomasini, te pido unas palabras y después cerraríamos con Daniel y con Federico Isla, si les parece a ustedes. Bueno, mis palabras tienen que ver con lo que ya dije y con la relevancia y la importancia de tener el conocimiento
a nivel masivo. Inclusive cuando acá se habla, se ha mencionado varias veces la palabra agricultura, cuando en realidad, como todos sabemos, debiéramos hablar de bioeconomía, de bioproductos, de bioinsumos. Insisto, debiéramos hablar de habitar un futuro que ya está acá, ¿sí? Y sobre todo insisto en que todos conversemos sobre cómo desarrollamos Argentina hasta el último rincón sustentablemente, con triple impacto. Podemos hacerlo. Ahora, para eso necesitamos conversar con propósito, ¿sí? Y fijar reglas. Si determinados jóvenes, como digo, que adjetivan con poca reflexión, son invitados, bueno, son invitados a debatir con educación y sin, repito, adjetivación. ¿Sí? Los presupuestos van por otro camino, los prejuicios también. Así que esa es mi reflexión final. Sentémonos a conversar. Hay un porcentaje enorme de gente que quiere conversar. Fanáticos y extremos hay en todas partes, ¿sí? Pero hay mucho argentino preparado a que todos juntos salgamos adelante. Así que usemos esa potencia y canalicémosla. Agradezco muchísimo a Antropoceno los interesantes encuentros que a veces veo grabados. Gracias, Mariano. Gracias, Javier. Jackie, nuestro invitado Federico les deja su mail porque ha quedado preguntas. Alejandra Grobas quiere preguntarle, también Juan Pablo Sinato quiere contestar, así que pueden estar en comentarios fuera de esta reunión que ya tiene que cerrar en este momento. Daniel, algunas palabras finales. Federico, les doy la palabra y después cerramos. Dani, ¿querés decir algo? Solamente agradecer poder participar de este grupo y agradecerle a Federico la presentación que nos hizo y agradecerle también por todos los años de amistad que tenemos. Así que bueno, otra vez gracias a todos por habernos permitido participar en este evento. Gracias a vos, Daniel, por haberlo traído a Federico. Y Federico, las últimas palabras. No, yo lo que quería dejarles claro es que yo soy un empleado público de la universidad y del CONICET, y muchas veces en temas tan candentes lo más importante es dejar encuadrado el tema. Muchas veces decirle, ojo que no es esto, y dejarles también preguntas. Haber participado 2 años en el IPCC me llenó un montón de incógnitas que ni siquiera el IPCC se ha presentado, y eso es algo que hay que decirlo, porque el IPCC todavía no tiene respuestas. Lo que hace el IPCC es recopilar lo ya publicado, pero no se hace preguntas, no investiga, y muchas veces hay investigaciones muy caras de lo que no se sabe del planeta. Federico, muchas gracias por tu tiempo en este tiempo de verano, ahí desde Sierra de los Padres, y a todos ustedes, haber estado sumándose a esta reunión multitudinaria. Creo que ha tenido un pico de visitas muy importante y espero que el video esta semana sea así. Solamente, como siempre, en este evento especial de Antropoceno, decirles muchas gracias. Pronto nos vamos a volver a encontrar. Y a todos, si quieren prender sus cámaras, y hacemos un gran aplauso a Federico, a Daniel Caldiz, a Gabriela y a todos los que están aquí. Desde ya, muchas gracias a todos. Esto quedará grabado y lo podremos repetir y disfrutar en breve con ustedes. Abrazos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.